La película del Velocista Escarlata resultó ser uno de los mayores fracasos de DC y Warner en los últimos años, siendo al mismo tiempo un film que cayó en el momento en el que el universo al cual pertenecía ya tenía anunciado su deceso meses atrás, no importando realmente qué iba a pasar durante esta producción, ni mucho menos cómo era su final. Pero justamente lo que ocurrió un par de meses antes de su premiere terminó por darle forma a lo que entregó el estudio en la gran pantalla, siendo una decepción gigantesca para una película que solo será recordada por un par de escenas, por varios memes y por aquello que les hablaré en este video. Los 3 finales que hubieron y se grabaron de The Flash. Mi nombre es Rodrigo y así comienza un nuevo informe acá en DC Geek House. Para hablar de la película de Flash y lo que fue aquel final que no contentó a casi nadie, debemos hacer un breve repaso por las varias tormentas que tuvo que atravesar creativamente esta producción. The Flash fue anunciada ya por el año 2015-2016 cuando DC decidió poner primera con su universo compartido de películas al cual denominaron DCEU, DC Extended Universe, que ya en aquel entonces tenía una película estrenada, Man of Steel, a cargo de Zack Snyder detrás de cámaras con el protagónico de Henry Cavill como Superman, recibiendo críticas mixtas pero en su mayoría positivas, sumado a una taquilla interesante la cual le dio rienda suelta al director para que arme esta propuesta que competiría con el MCU de Marvel, que ya en aquel entonces no paraba de ganar dinero con cada propuesta que estrenaba. El siguiente paso del DCEU de Snyder sería Batman v Superman: Dawn of Justice, que él dirigiría y que serviría para presentar a los demás miembros de la Liga de la Justicia, los cuales tendrían después de este film sus propias películas, entre los que se encontraba The Flash, con una fecha pautada para el 23 de marzo del 2018, pero desde ese mismo momento las cosas empezarían a ir más que mal. Para no ahondar en cada detalle de lo que ocurrió desde ese instante en que se reveló la fecha de estreno de la película hasta finalmente su premiere en 2023, lo cual merecería sinceramente un video aparte por la cantidad de acontecimientos que sucedieron, les mencionaré que la película pasó por en total 5 directores. Seth Graham Smith, que iba a dirigir su primera película, Rick Famuyiwa, que posteriormente sería uno de los directores de la serie The Mandalorian, la dupla John Francis Daley y Jonathan Goldstein, quienes no coincidían creativamente con la máxima estrella de esta película, Ezra Miller, a nivel que el actor ideó un guión junto a la leyenda de los cómics Grant Morrison, siendo esto lo que terminó por dejar afuera a estos directores para finalmente llegar hasta Andy Muschietti, quien venía de sorprender y triunfar con filmes como It y Mamá, pero no por ser el último director fue el que menos problemas tuvo, sino todo lo contrario. Andy cayó en el medio de compras, fusiones, cambios de directivos, sectores que se iban cerrando, películas que fracasaban, ideas que no funcionaban, mientras él estaba a cargo de una producción que, a pesar de todo, podría ser la gran salvadora de un DCEU que para aquel entonces llevaba unos 5 años sin rumbo alguno tras lo que fue la salida de Zack Snyder y el estreno de Justice League en 2017 a cargo de Joss Whedon. Pero el problema del DCEU no se limitaba solamente a lo que los espectadores podían ver delante de cámaras, sino también estaban ocurriendo muchísimos cambios en las oficinas de Warner Brothers, ya que la empresa se encontraba en un muy mal momento económico, generando que se empiecen a producir acuerdos para dar rienda suelta a un nuevo conglomerado de medios que podría estabilizar al estudio. Pero en el medio de ello, The Flash continuaba con sus preparativos, llegando a abril de 2021 cuando dieron inicio a las grabaciones de la película a cargo de Muschietti, con Ezra Miller encabezando en un mar de rumores respecto a la trama que se nos presentaría y lo que esta podría deparar para el futuro del cine de DC. Mientras esto ocurría, al mes siguiente vino un anuncio importante con la fusión entre Warner Brothers y Discovery Inc. para dar lugar a Warner Brothers Discovery, haciendo que los altos mandos en la empresa se modifiquen, arrancando por tener
tener ahora todos un nuevo CEO, David Zaslav, el cual empezó a pasar la escoba con muchas producciones que de un segundo al otro fueron canceladas y otras se modificaron. La película El Velocista Escarlata se encontró en este último grado de producciones, mientras continuaron con su rodaje hasta octubre del 2021, aparentemente sin reportarse ningún problema alguno que haya ocurrido, el cual frenase de alguna manera las grabaciones, empezando toda la etapa de postproducción. Para este momento el film habría grabado lo que hoy se conoce como su final original, el cual dejaba la puerta abierta para lo que vendría futuro en el DCEU y la idea de reencauzarlo con un pequeño lavado de cara que podría agradar al público, pero asimismo diciéndole adiós a un par de rostros amados por el público. Este primer final resulta ser bastante conocido, pero olvidado a la vez por el público en general, ya que del mismo fue que se obtuvieron las primeras imágenes del rodaje de la película que tanto rebotaron en su momento, pudiendo ver la escena de Barry Allen con saco y corbata saliendo de los tribunales de Ciudad Central, después del juicio que se llevó a cabo contra su padre Henry Allen, el cual había sido acusado de quitarle la vida a su esposa Nora Allen. En esta imagen veíamos a un Barry contento junto a Iris West, interpretada por la actriz Kiersey Clemons, apareciendo ante ellos una multitud de personas, de la cual se podía divisar a Michael Keaton interpretando a Bruce Wayne, pero además del legendario actor que vería su retorno al personaje del Caballero de la Noche después de 3 décadas, a quien también se pudo ver en esas grabaciones fue Sasha Calle, en su traje como Supergirl volando por los cielos. Este final iba a ser una especie de símil reinicio para el DCEU, manteniendo a rostros ya establecidos como Gal Gadot, Jason Momoa, Zachary Levi o el mismo Ezra Miller, mientras se reemplazaría a Henry Cavill por Sasha Calle como la nueva kryptoniana principal de este universo, y Keaton retornando a tiempo completo como Batman, ya que Ben Affleck había renunciado al papel, teniendo su última participación como el encapotado en The Flash. La idea de Walter Hamada y Toby Emmerich, presidentes aún entonces de lo que era DC Films y Warner Bros. Pictures respectivamente, era renovar un poco los rostros principales del DCEU, sumado a que las cosas no habían terminado del todo bien con Henry Cavill y sus representantes, haciendo que para ellos esta sea la mejor opción para barajar las cartas de inicio, pero ya teniendo cierto respaldo con algunas actuaciones que la gente amó como la Mujer Maravilla o Aquaman. Pero mientras todo esto ocurría, había otro proyecto de DC que se venía pausando desde hacía ya 10 años, y es Black Adam, una película que ya contaba desde hacía mucho tiempo con Dwayne La Roca Johnson dentro de la propuesta, y que por diversas razones esta nunca terminaba de avanzar directamente. Pero en el año 2020 las cosas para esta película empezarían a moverse cada vez más, con rumores respecto a la trama, personajes y muchas sorpresas. Pero no estaba ocurriendo solamente esto, ya que al mismo tiempo La Roca estaba moviendo sus hilos en los pasillos de Warner Bros., que ahora se había fusionado con Discovery, viendo que todo lo relacionado a DC Comics era un caos, con muchos universos ocurriendo al mismo tiempo, películas en solitario que no se relacionaban con otras, y directores que ubicaban sus producciones en el DCEU, pero debido a la mala fama que estas siglas tenían en el público, decidían decir frente a cámaras que no tenían nada que ver con el DCEU. Al notar todo esto, Johnson ideó un plan para él ocupar el puesto del mandamás del DCEU, utilizando Black Adam como su gran puerta de entrada, que así como lo tendría él ingresando al mundo de DC como Black Adam, presentaría muchos otros personajes que podrían obtener más visibilidad en producciones propias a futuro. La Roca al mismo tiempo era un amante del DCEU, ya que veía que en las redes había un gran fandom queriendo que se retome lo iniciado por Zack Snyder, y más aún después de ver el esperadísimo Snyder Cut de la Justice League, donde se le hacía justicia a varios personajes que en el film del 2017 fueron vapuleados por la crítica, entre los que estaba Superman con Henry Cavill dándole vida. Por esto mismo, La Roca planteó traer de regreso a Henry Cavill al papel del Hombre de Acero, aprovechando la buena relación entre ellos y sus agentes, siendo algo apoyado por quienes en ese entonces se habían hecho cargo de Warner Bros. Pictures tras la salida de Toby Emmerich, Pamela Abdy y Michael De Luca, los cuales eran amantes del trabajo de Cavill como Superman, llegando todos a un acuerdo, apoyando la idea de La Roca y su visión para el futuro del DCEU.
Pero mientras esto ocurría, se estaba llevando a cabo la postproducción de The Flash, donde ya había un final en el que Henry Cavill, por pedido de Hamada y Emmerich, sería reemplazado por Sasha Calle, generando que así se geste el segundo final de la película dirigida por Andy Muschietti. De esta forma, y ahora siguiendo la idea de Dwayne Johnson, el director argentino llamó a regrabaciones, pero específicamente del final, agregando, además de Ezra Miller como Flash, Michael Keaton como Batman y Sasha Calle como Supergirl, a Henry Cavill como Superman y Gal Gadot como Wonder Woman, teniendo así el público un primer vistazo a la renovada Liga de la Justicia. Pero antes de continuar, si todavía no le diste like al video o no estás suscrito al canal, te pido que lo hagas, ya que con eso me das una mano gigantesca para seguir subiendo este tipo de videos. Así como si querés apoyar directamente al canal, tenés en la descripción de este video mi cafecito si vivís en Argentina o mi coffee si estás en otro país. Pero así como el final ideado por Hamada y Emmerich fue modificado, este planificado por La Roca tuvo el mismo destino, ya que en octubre del 2022 se estrenó en todo el mundo Black Adam, generando unas críticas mixtas, rescatando unos efectos especiales espectaculares, mientras la historia que se nos presentaba no era de las más llamativas, y lo más interesante para el público se filtró la misma noche de su premiere, no siendo otra cosa más que el retorno de Henry Cavill como Superman, llevando puesto el primer traje que utilizó el actor en Man of Steel. Al principio era todo algarabía, La Roca y Henry Cavill hablaban de este nuevo inicio del DCEU, que al mismo tiempo no olvidaba el trabajo realizado en años anteriores, mostrándose más que entusiasmados. Pero ocurrieron dos cosas. Por un lado, David Zaslav decidió crear DC Studios, buscando a su propio Kevin Feige, el cual sería el encargado de dirigir el cine de DC, así como la televisión y otras facetas de la editorial, a excepción de los cómics. Zaslav no estaba del todo de acuerdo con La Roca, mientras el actor y productor era apoyado por la dupla a cargo de Warner Bros. Pictures, llegando finalmente a la decisión en el mismo mes que estrenó Black Adam de elegir a James Gunn y Peter Safran como los seleccionados para revivir la marca DC. Obviamente a Johnson esto no le gustó mucho y sabía que ahora todo dependía del rendimiento de taquilla de Black Adam para demostrarle a los ejecutivos, incluidos ahora Gunn y Safran, que su plan tenía el apoyo del público. Pero lamentablemente eso no ocurrió, ya que Black Adam no pudo siquiera superar los 400 millones de dólares, derribando así todo lo que se había planificado con la nueva Liga de la Justicia, el retorno de Henry Cavill, el encuentro entre Shazam y Black Adam y la Sociedad de la Justicia, entre otros planes que se iban a retomar, ya que Johnson terminaría abandonando DC después de hablar con Gunn y Safran, los cuales le dijeron que no tenían planes para Black Adam, queriendo hacer un reinicio con rostros completamente nuevos. Por esta razón es que llegaríamos al tercer y último final grabado y ahora revelado al mundo de The Flash, donde Barry Allen ya se encontraría solo después de salir del juzgado tras el juicio de Henry Allen, para encontrarse con un tumulto de reporteros abordando un automóvil costoso. Saliendo de esta muchedumbre, George Clooney, retornando después de casi 30 años a su papel de Bruce Wayne, tras haberlo interpretado una sola vez en el fracaso de taquilla y crítica Batman and Robin. La idea de Zaslav y Gunn junto a Safran era la de no confundir al público, teniendo la decisión tomada de no continuar con el DCEU, a pesar de que en 2023 tenían 4 películas por estrenar, como Shazam Fury of the Gods, The Flash, Blue Beetle y Aquaman and the Lost Kingdom, no queriendo que el público vea una nueva Liga de la Justicia al final de la película del Velocista Escarlata, para al final ver que no se iba a seguir adelante con ello. Por esa razón, Gunn recurrió a lo que tenía a mano, manteniendo el encuentro original de Barry Allen con Bruce Wayne, pero cambiando a Michael Keaton por George Clooney para generar un chiste final que no terminó siendo del agrado de casi nadie. De esa manera, el DCEU empezó a despedirse en 2023, cerrando el año con la secuela del Rey de los Mares y otro final que también resultó ser un gag que no dejaba nada a futuro, para así Gunn tener el camino allanado sin tener que andar dando explicaciones sobre cosas del anterior universo y su nueva propuesta. ¿O acaso sí? Muchísimas gracias por ver el video hasta el final. Recordá que con ese like y esa suscripción completamente gratuita ya me das una mano gigantesca para seguir creciendo aquí en YouTube.
como también me puedes encontrar en Facebook, X, Instagram, TikTok y en Threads como DC Geek House. Además de que también tienes mi blog de noticias donde podés encontrar toda la información más detallada del mundo de DC. Y si quieres aportar al canal con una ayuda más directa, en la descripción tienes los links para mis coffee, cafecito, o puedes dejar un super gracias en este video, además de volverte miembro.